No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi madre siempre ha sido de esas personas que están atentas a todo. No se le escapa nada. Aunque vive a 2 horas de distancia de donde resido con mi hija, hablamos casi todos los días y trato de ir a visitarla lo más seguido posible, aunque los deberes del día a día no me permiten hacerlo tanto como me gustaría. Desde que nació mi pequeña, su vínculo con ella se volvió tan fuerte que a veces parecía que podían leerse la mente a través del teléfono. Así que cuando recibí aquel mensaje suyo un martes por la tarde, no lo pensé 2 veces. Solo que esta vez lo que decía era imposible. Estaba en casa preparando la cena mientras mi hija jugaba en su habitación con bloques de colores. Sonó mi celular. Era un mensaje de mi mamá con una foto adjunta. Lo abrí sin pensar demasiado, esperando ver alguna receta, un meme o una foto de su jardín presumiendo su enorme rosal. Pero número. Era una imagen tomada desde lejos, en un pasillo de Walmart, y lo que vi me dejó inmóvil. Era yo, con mi hija. Llevaba un suéter gris que no reconocía, el cabello suelto como lo uso a veces, y empujaba un carrito mientras mi hija, vestida con un abrigo rosado que ya no le queda desde el año pasado, caminaba a mi lado con una bolsita de galletas en la mano. La imagen era borrosa, capturada a la distancia y con algo de movimiento, pero era innegable que éramos nosotras. El mensaje decía: ¿por qué no me dijiste que estaban en el pueblo? Las vi en Walmart y les tomé esta foto. Pensé que pasarías a saludar. Sentí como la piel se me erizaba. Respondí de inmediato: Mamá, ¿estás segura? No hemos salido de casa en todo el día, estamos a 2 horas de ahí. Ella insistió que nos había visto claramente. Dijo que se detuvo, que incluso pensó en llamarnos en ese momento, pero no quiso interrumpirnos porque parecía que yo estaba apurada. Me dijo que mi hija le sonrió, que la saludó con la mano y que incluso pensó en seguirnos por un momento, solo para confirmar que realmente éramos nosotras. Pero no era posible. Yo estaba en casa. Tenía pruebas, mensajes enviados a esa misma hora, la cena en el horno, mi hija en pijama ya desde las 5. Entré en pánico por un momento. ¿Era una broma? ¿Un montaje? Pero mi madre no es así. Jamás haría algo así para asustarme. Le pedí que me llamara, y cuando escuché su voz al otro lado, su tono confundido, casi tembloroso, supe que decía la verdad. Te juro que eras tú, hija, me dijo. Era tu cara, tus gestos, y ella te sujetaba la mano igual que siempre lo hace. ¿Qué está pasando? Pasaron los días y el incidente se volvió una sombra inquietante en mi mente. Volvimos a hablar muchas veces sobre eso. Mi madre incluso volvió a Walmart y preguntó si había cámaras de seguridad. Le dijeron que no podían mostrarle nada sin una orden, pero yo no estaba buscando pruebas. Yo ya sabía la verdad. Lo más inquietante fue que, unos días después, mi hija, que apenas tiene 5 años, me dijo algo mientras cenábamos que me heló la sangre. Mami, la otra tú me dio galletas en una tienda, pero no era nuestra tienda, y tú estabas rara. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que había soñado que estábamos en una tienda grande, con luces frías, y que yo le daba unas galletas, pero que mi cara no se movía igual, que sonreía, pero no como tú, mami. No volví a dormir igual después de eso. Hoy en día sigo guardando esa foto. La he comparado con otras, analizado los detalles, tratado de encontrar explicaciones. ¿Una mujer parecida? ¿Una ilusión? ¿Una coincidencia? No lo sé. Lo único que sé es que alguien que no soy yo estaba allí, caminando con una niña que no es mi hija, pero que también lo es, en un lugar donde no estábamos, y que mi madre, sin saberlo, fue testigo de algo imposible. Quiero contar una historia un poco más ligera, aunque igual de extraña. Es algo que me marcó para siempre y que me hizo ver la muerte de una forma diferente. Tenía 13 años cuando mi abuela, mi nana, falleció. Tenía 89 años y aunque su salud ya no era la mejor, todavía estaba lúcida, hablaba con claridad y tenía esa forma muy suya de contar las cosas, con ese tono directo pero tierno que solo las abuelas italianas saben usar. La noche que murió yo estaba con ella. Mis padres me habían dejado quedarme a dormir en su casa para acompañarla, porque últimamente se despertaba mucho en la noche. Pero lo que pasó esa noche fue diferente. Desde que nos acostamos no podía quedarse quieta. Cada 15 o 20 minutos se levantaba de la cama y me decía algo como: «Mamá está en la cocina, está cocinando pasta, ¿la hueles?».
Obviamente no había nadie en la cocina, pero ella insistía como si de verdad estuviera viendo a su madre ahí, removiendo una olla con su delantal puesto, y lo decía con una sonrisa, como si fuera algo totalmente normal. Nosotros vivíamos en México, pero los padres de mi abuela eran italianos que dejaron atrás su vida en Nápoles para criar a su familia aquí. Más tarde se paró otra vez y miró hacia el pasillo oscuro. Me dijo: «Papá está ahí afuera, está esperando en la luz, me va a llevar a casa». Yo pensé que tal vez estaba delirando o que eran cosas de la edad. En ese momento no le di tanta importancia, solo me aseguré de que no se tropezara y volviera a la cama. Pero no lo decía con miedo, lo decía tranquila, como si de verdad supiera lo que estaba pasando. Durante toda la noche siguió hablando con personas que yo no veía. Nombraba familiares que yo solo conocía por fotos en blanco y negro, parientes que habían muerto mucho antes de que yo naciera, o personas que no conocía pero suponía que eran de la familia por los nombres italianos. A veces hasta se reía sola, como si alguien le hubiera contado un chiste. O se quedaba en silencio, mirando a un punto fijo, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. A las 7 de la mañana me desperté y ella ya no respiraba. Estaba acostada en su cama con una expresión tan tranquila que me dio escalofríos. No había dolor, ni tensión, ni lágrimas, solo paz. Como si se hubiera ido con la misma calma con la que se quedaba dormida en su sillón viendo novelas. En ese momento, sí, me asusté. Tenía solo 13 años y me acababa de dar cuenta de que estaba solo con el cuerpo de mi abuela, esperando a que mis padres llegaran a recogerme. Pero al mismo tiempo no sentí que estuviera realmente solo. Sentí, de verdad, que alguien había venido por ella, que todo lo que dijo esa noche fue real, que su madre la estaba esperando con comida, que su padre la esperaba en la luz y que todos esos familiares vinieron a buscarla cuando llegó el momento. Pasaron los años y ya siendo adulto entendí algo que me costó procesar de chico. Mi abuela no se fue sola. Y eso me dejó una lección que sigo repitiendo hasta el día de hoy. Cuando llegue el momento de partir, no nos vamos a ir solos. Alguien va a venir por nosotros. Gente que nos amó, gente que ya cruzó antes. Yo espero que cuando ese momento llegue también escuche sus voces, que vea a los míos. Que alguien esté en la cocina cocinando pasta y que alguien más me esté esperando en la luz, como le pasó a ella. Porque si eso fue real, y yo creo que lo fue, entonces hay algo más allá, y no tiene que dar miedo. Esta historia la hemos contado 1000 veces entre mi mamá, mi hermana y yo, y aunque han pasado años, todavía nos deja un nudo raro en el estómago cada vez que la recordamos. Fue en 1993, en plena autopista 99, entre Fresno y Sacramento, en California. Por aquel entonces vivíamos en Sacramento, pero íbamos muy seguido a visitar a mi abuela, que vivía en Fresno, así que esa carretera nos la sabíamos de memoria por las tantas veces que la habíamos recorrido, o eso pensábamos. Aquella vez íbamos en nuestra vieja camioneta, tirando de un pequeño remolque de U-Haul, cargado hasta el tope con cajas, cobijas y algunas cosas que habíamos comprado en Fresno, aprovechando la temporada de rebajas. Mi mamá manejaba, yo iba atrás con mi hermana y nuestro perro, Rocco, un labrador negro pero muy tranquilo. Todo iba bien, hasta que de repente sentimos un golpe seco y un rechinido de metal contra asfalto. Nos bajamos a revisar y vimos que el parachoques trasero, el que sostenía el enganche del remolque, se había soltado de un lado y estaba arrastrándose por el pavimento. Era un desastre. Íbamos cargadas, en medio de la nada, sin herramientas, sin señal en el radio del coche, y todavía nos faltaban horas para llegar a casa. Ninguna de nosotras sabía qué hacer o cómo arreglarlo, y ahí es cuando pasó lo raro. Casi de inmediato, como si alguien lo hubiera puesto ahí de forma precisa, vimos un letrero de salida justo unos metros más adelante. No recordábamos esa salida, pero con el parachoques colgando no teníamos opción. Mi mamá se salió del camino y seguimos por una pequeña carretera secundaria que nunca habíamos visto. El paisaje era seco, plano, con algunas vallas viejas y árboles polvorientos. No parecía haber nada, hasta que vimos un pequeño taller mecánico a un lado del camino, completamente solo. Nos detuvimos despacio y bajamos. El lugar estaba casi vacío, pero limpio. Se veía viejo y lleno de cachivaches y herramientas variadas, así como refacciones de todo tipo.
No tenía nombre visible, solo un cartel oxidado que decía Auto Repair. Un hombre mayor y su hijo, de unos 30 y tantos, salieron a recibirnos con una sonrisa. No parecían sorprendidos de vernos. De hecho, nos dieron la sensación de que ya nos estaban esperando. El padre era delgado, de rostro amable, con una gorra de béisbol descolorida. El hijo se puso a revisar el parachoques enseguida, mientras el señor mayor le daba agua a Rusty y nos ofrecía sentarnos en una banquita bajo un toldo. Fue todo tan tranquilo, casi surreal. No había más clientes ni ruidos de ciudad, solo nosotros, el sonido del soplete y una brisa suave. Soldaron el parachoques en menos de media hora, con un trabajo limpio, casi profesional. Cuando mi mamá les preguntó cuánto les debíamos, el padre simplemente dijo: «No se preocupen, estamos aquí para ayudar, viajen seguras». Mi mamá insistió en pagarles por el trabajo, pero no aceptaron ni un centavo. Nos agradecieron la visita y nos desearon buen viaje. Nos subimos al coche, agradecidas y un poco confundidas, y retomamos el camino hacia casa. Fue una sensación extraña, como si todo hubiese sido demasiado perfecto, demasiado fácil. Pero lo más raro vino después. Volvimos a pasar por esa autopista muchas veces en los años siguientes. Buscamos esa salida, ese camino lateral, ese taller. Lo intentamos varias veces, mirando cada señal, cada cruce, incluso tomando salidas cercanas. Pero nunca volvimos a encontrarlo, y eso que sabíamos exactamente en qué tramo pasó. Lo conocíamos bien, con sus granjas, sus gasolineras, sus pueblos, pero ese lugar ya no estaba, ni rastro del taller, ni del cartel, ni del camino, como si hubiéramos entrado en un pedacito de carretera que no pertenecía del todo a nuestro mundo, solo estaba ahí cuando lo necesitábamos, solo por ese momento, y aún hoy, cuando lo recordamos, nos miramos entre nosotras con esa cara de «Tú también te acuerdas igual, ¿verdad?». Porque no fue un sueño, no fue una confusión, éramos 3 personas y un perro que vimos lo mismo, que vivimos algo que simplemente ya no existe en este plano. Nunca supimos qué fue ese lugar, solo sabemos que apareció, nos ayudó y desapareció. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo. Desperté en una vida que no era mía. Antes del coma, mi vida no era nada especial. Tenía un trabajo de oficina, algo aburrido, pero estable. Vivía solo en un pequeño departamento y salía con una chica desde hacía un par de años. Nuestra relación era intensa. Teníamos días buenos, pero también muchos roces. Nos amábamos, pero estábamos en tiempos diferentes. Yo quería tranquilidad, estabilidad. Ella aún tenía ganas de experimentar la vida, salir, viajar, vivir sin compromisos. Después de varias peleas fuertes, terminamos. Fue doloroso, pero necesario. Poco tiempo después me enfermé. Algo viral, dijeron. Se complicó de una manera que nadie esperaba. Lo último que recuerdo de esa realidad fue una fiebre intensa, dolor en el pecho y el sonido lejano de una máquina en la sala de urgencias. Después, oscuridad. Y luego, desperté. Pero no en el hospital. Desperté en una cama que no reconocía, en una habitación iluminada por el sol que entraba por unas cortinas claras. Una mujer se acercó, sonriendo. Melissa, mi esposa. Sentí una paz inmediata al verla, como si siempre hubiese estado a mi lado. Y no solo era ella, escuchaba risas infantiles al fondo. 2 niños, mis hijos. Sabía sus nombres, sus edades, sus comidas favoritas. Recordaba el primer diente que se le cayó a mi hija, la forma en que mi hijo se asustaba con las tormentas. No eran recuerdos vagos, eran detallados, vívidos, llenos de emociones. Viví con ellos no sé cuánto tiempo, todo tenía lógica. Iba al trabajo, jugaba con mis hijos por las tardes. Melissa y yo cocinábamos juntos por las noches. Era perfecto. No teníamos discusiones importantes ni caos, solo una vida sencilla pero llena de amor. A veces soñaba con otra mujer, alguien borroso, con la que sentía tristeza, pero cuando despertaba en esa vida, todo eso se desvanecía. Estaba completo. Hasta que abrí los ojos, otra vez. Estaba en el hospital, en mi cuerpo, con mi madre al lado. Mi ex no estaba ahí, Melissa tampoco, ni los niños, solo máquinas, médicos, luces frías. No entendía nada. Empecé a llorar sin control. Preguntaba por mi esposa, por mis hijos, todos me miraban con lástima, como si estuviera confundido. Pero no lo estaba.
Yo había vivido todo eso. Intentaron convencerme de que había sido un sueño inducido por el coma, pero yo recordaba cada maldito detalle. Dónde guardábamos los cepillos de dientes, la canción que le cantábamos a los niños para dormir, el color del mantel de la cocina. Nadie puede inventar algo así bajo alucinaciones. Pasaron unas semanas y para mi sorpresa, mi ex reapareció. Se enteró de mi situación y quiso saber cómo estaba. Fue raro verla. Ella era real, tangible, pero yo ya no me sentía de este mundo. Intentamos reconectar, salir, hablar, incluso volver a estar juntos. Pero no funcionó. Yo estaba destrozado emocionalmente. Por las noches lloraba dormido. Susurraba el nombre de Melissa sin darme cuenta. Ella, mi ex, me despertaba preocupada, con el corazón roto. Me decía que decía cosas como «No me dejes aquí» o «¿Dónde están los niños?». Una vez incluso me levanté dormido y me fui al baño buscándolos. No recordaba haberlo hecho. Fue aterrador. Intenté buscar a Melissa por redes, registros, incluso llamando a algunos números que creía recordar. Nada. Nadie. Como si jamás hubiera existido. Pero yo sé que sí. Recuerdo su olor, su risa, la forma en que fruncía la nariz cuando algo le parecía raro. Eso no se lo inventa a uno. Con el tiempo, mi ex se alejó. No podía competir con una mujer que no existía. Yo tampoco podía culparla. ¿Cómo se le explica a alguien que tal vez viviste en otra línea de tiempo? Que tu alma, tu conciencia o lo que sea estuvo en otro lugar, en otra vida, y que fue real y que se niega a olvidar. A veces me pregunto si realmente regresé, si este mundo es el mío, porque desde que desperté todo se siente un poco mal, como si fuera una versión ligeramente distorsionada de la realidad. A veces los colores parecen más apagados, la comida sabe distinto, las emociones más planas. He vuelto a hacer ese ejercicio muchas veces, cerrar los ojos, respirar hondo y esperar que, al abrirlos, esté de nuevo con Melissa y mis hijos. Pero no, siempre estoy aquí, sigo trabajando, sigo viviendo, pero algo dentro de mí quedó atrapado en esa otra realidad, y no sé si alguna vez volveré a sentirme completo. Yo no suelo contar esta historia porque sinceramente hasta a mí me cuesta creerla. Y mira que soy bastante lógica, de esas que no se deja llevar fácilmente por cosas inexplicables. Pero esto me marcó. Pasó hace unos años y todavía no encuentro forma de explicarlo. Todo empezó cuando mis padres se mudaron a una cabaña preciosa cerca de un lago, en una zona bastante apartada del estado. Era su retiro soñado, lejos del ruido, rodeados de naturaleza, con un muelle de madera que salía directo al agua. Yo fui a visitarlos por unos días, sola, porque mi esposo se quedó en casa con uno de nuestros hijos que tenía un partido de fútbol ese fin de semana. El viaje fue largo, pero tranquilo. Estar allá fue como una bocanada de aire fresco. Charlamos, cocinamos juntos y hasta me tomé el lujo de desconectarme un poco del teléfono. Pero lo más hermoso era el silencio, ese tipo de silencio que solo existe en medio del bosque. El problema vino cuando regresaba a casa con mi hijo menor, Gabriel, que tenía unos 9 años en ese entonces. Salimos temprano en la mañana para evitar el calor del mediodía, pero a eso de las 2 de la tarde el sol ya estaba pegando fuerte. Íbamos por una carretera secundaria, de esas que no tienen ni gasolineras ni señales por kilómetros, y fue entonces cuando Gabriel empezó a decir que se sentía mal. Primero pensé que era solo un mareo por el viaje, pero luego empezó a sudar en frío, la cara se le puso pálida y ya no respondía bien a lo que le decía. Me asusté, detuve el coche en el primer espacio plano que encontré, en medio de la nada, y le eché agua en la cara, pero ya tenía todos los síntomas de un golpe de calor, y justo cuando ya no sabía qué hacer, apareció algo que no debería haber estado ahí. A mi derecha, más allá de una fila de árboles, noté una entrada de tierra, como un camino que no había visto antes, y más allá, una pequeña granja. No exagero cuando digo que parecía salida de otra época. La cerca era de madera blanca y vieja, y había un cartel oxidado que decía Wellspring Farm. Hasta ese momento estaba convencida de que no había ninguna casa cerca. Había pasado por ese mismo tramo para ir a visitar a mis padres y no había absolutamente nada. Pero en ese momento, ahí estaba, como si hubiera salido de la tierra. Manejé despacio por ese camino de tierra hasta que llegué a un pequeño claro. Había un hombre esperándonos. Lo extraño es que estaba vestido como salido de una película antigua.
pantalones oscuros con tirantes, una camisa blanca y un sombrero redondo. Su ropa parecía sacada del siglo XIX, pero lo más raro era su expresión, amable, serena, como si ya supiera que íbamos a llegar. Sin hacer muchas preguntas, me ayudó a bajar a Gabriel del coche y nos llevó a una especie de porche. Nos ofreció agua fresca, no sé de dónde salió, pero estaba fría, y un pan dulce que le dio al niño. Le puse un paño húmedo en la frente con la ayuda de la esposa del hombre, que apareció poco después, vestida igual de anticuadamente. No dijeron mucho, pero fueron increíblemente amables. Nunca me preguntaron nombres ni qué hacíamos ahí. Solo se dedicaron a ayudar. Gabriel se recuperó rápido, como si el calor no hubiera sido tan grave, o como si lo que nos dieron realmente hubiera tenido algún efecto especial. Estuvimos ahí, no más de media hora. Les agradecí 1000 veces, y aunque insistí en pagarles o al menos dejar algo, ellos solo sonrieron y nos dijeron que era un placer poder ayudar. Subimos al coche y nos fuimos. Y apenas retomé la carretera, el paisaje cambió. Volvimos a ver la carretera como la recordaba, sin desvíos, sin señales de granjas. Pensé que tal vez me había confundido, que el camino de tierra era parte de otro sendero, así que una semana después, cuando volvimos por la misma ruta para otra visita, decidimos buscar esa granja. Nunca la encontramos, buscamos el desvío, buscamos cualquier señal, pero no había nada, solo árboles y campo abierto. Como si la tierra hubiera cerrado esa puerta que se abrió solo ese día. No sé qué fue ese lugar, una ilusión, una aparición, quizás fue un tipo de ayuda que solo aparece cuando realmente la necesitas. Pero sea lo que sea, estoy para siempre agradecida. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera me fijo más, intento encontrar cualquier rastro, pero nada. Lo único que me queda es el recuerdo, la expresión tranquila del hombre, el sabor del pan que Gabriel aún recuerda, y esa sensación de que, por unos minutos, estuvimos en un lugar que simplemente no debía existir. Y aunque nadie me lo crea, no es necesario, solo agradecemos que sucedió. Ok, a ver si alguien me puede explicar esto, porque hasta hoy no encuentro una lógica que me deje tranquilo. Esto pasó hace unas semanas y todavía lo tengo dando vueltas en la cabeza. Era de noche y yo estaba afuera, en la terraza de mi casa, con un amigo con el que crecí. De esos con los que puedes pasar horas hablando de cualquier cosa, desde teorías conspirativas, problemas con nuestras familias, videojuegos, hasta qué tan buena estuvo la última película que vimos. Estábamos tranquilos, cerveza en mano, cuando de pronto algo cambió. Fue como un parpadeo raro del mundo. No sé cómo explicarlo mejor, algo en el ambiente se puso tenso, denso, y sin que él hiciera ningún movimiento aparente, vi claramente cómo me golpeaba en la cabeza con una tabla de madera. No lo imaginé, lo vi, con cada detalle, el giro de su cuerpo, el sonido del golpe, el impacto, el dolor, todo. Fue un segundo eterno, y luego nada. Él estaba ahí, parado, sin moverse, mirándome como si no hubiera pasado absolutamente nada. Me puse pálido, sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. No sabía si decirle algo o no, pero dentro de mí algo gritaba. Una voz interna que me decía, algo no está bien, hazlo salir de aquí. Así que, con calma pero firme, le pedí que se fuera. No hice drama, no le grité, solo le dije que se fuera. Él me miró confundido, pero se fue, y en cuanto cerré la puerta, entré en pánico total. Empecé a temblar como si mi cuerpo se estuviera apagando. Sentía que me moría, literalmente, que algo me estaba jalando hacia otro lado, como si me estuviera disolviendo en el aire. Repetía una y otra vez en mi mente, tengo que quedarme aquí, tengo que seguir vivo. Era una pelea interna, como si una parte de mí supiera que ya había muerto, pero otra no estaba dispuesta a aceptarlo. Finalmente, después de un buen rato, el miedo empezó a bajar. Me metí a la casa, respiré hondo, traté de convencerme de que había sido una especie de delirio, una especie de ataque de ansiedad raro, lo que sea. Pero al día siguiente, ahí fue cuando todo se volvió más inquietante. Salí a la terraza como para comprobar que nada había pasado, y ahí estaba, una mancha de sangre seca justo en el mismo lugar donde me vi siendo golpeado. No era grande, pero sí suficiente para dejarme helado. Revisé mi cabeza, mi ropa, todo. No tenía ni un rasguño, y nadie más había estado ahí desde la noche anterior.
¿De dónde salió esa sangre? Empecé a pensar, ¿fue una alucinación? ¿Un ataque de ansiedad tan fuerte que imaginé todo eso? ¿O realmente pasó? Y si en algún nivel, en alguna otra versión de esta realidad, mi amigo sí me golpeó y yo sí morí, pero algo me sacó de ahí, me trajo de vuelta y me dejó justo antes de ese momento. Desde aquella noche rara no volví a saber de mi amigo. Lo más loco es que ni siquiera pasó algo entre nosotros, al menos no algo que se pueda explicar con lógica. No hubo pelea, ni gritos, ni drama, solo esa sensación de que algo muy malo iba a pasar si él se quedaba un minuto más cerca de mí. Le escribí al día siguiente, un mensaje corto, tipo: ¿estás bien? Lo de anoche fue raro. Nada. Pasaron las horas y luego los días, llamadas, más mensajes, cero respuesta, nada, ni una señal, como si él hubiera decidido, de la nada, que ya no existo, y no es como que haya desaparecido del mundo. Lo he visto conectado en redes, incluso vi que otros amigos interactúan con él, pero cuando yo aparezco es como si me bloqueara mentalmente. Después de un par de semanas decidí dejar de insistir. Algo en mí me decía que no debía seguir buscándolo, no por orgullo sino por instinto, como si seguir forzando ese lazo pudiera abrir otra vez esa puerta que logré cerrar por los pelos. A veces me pregunto si él también vivió algo extraño esa noche. Parece una locura, lo sé, y créeme que trato de no pensar demasiado en eso. Pero hay noches en que me siento en la terraza, miro el mismo rincón donde vi esa mancha de sangre y no puedo evitar preguntarme, ¿qué pasó realmente esa noche? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.